Hola, aquí estamos en el programa sobre libros de la Universidad de la Frontera y hoy vamos a conversar, a hablar sobre la literatura erótica. Tema interesantísimo. Lo primero que queremos hacer es hablar de las palabras. Siempre que uno en la literatura, en los estudios, hay que buscar qué significan. Para la Real Academia de la Lengua, el diccionario, que está en internet, cuando tengan alguna duda, busquen el diccionario, ponen la palabra y sale. Erotismo es entendido como lo referido al amor sensual, pero también al placer sexual, y lo que nos interesa a nosotros es lo siguiente, que se utiliza este término para referirse a la poesía amatoria y al poeta que la cultiva. Es decir, lo erótico está profundamente vinculado a la literatura. Por eso siempre la literatura ha hablado de ello. Aquí hay que hacer una distinción entre que esta inclinación hacia lo erótico ha hecho que la literatura muchas veces haya sido considerada obscena. Etimológicamente, es decir, desde el origen de las palabras, eso hace la etimología. Etimo, palabra, logía, estudio de la palabra, estudia de dónde viene el término. Y etimológicamente la palabra viene del latín ob, fuera de escena, obs, scena. Es decir, lo erótico está fuera de la escena en nuestra sociedad. ¿Y qué hace la literatura? Instala escandalosamente aquello que está fuera de la escena, que pertenece al ámbito de lo privado, en el centro del texto. Con eso ya es transgresiva. Pero nuestra agresiva no instala solamente para causar escándalo, ¿no? Si la literatura tiene otros intereses, y los intereses de la literatura son siempre profundamente teóricos. Los escritores son personas que piensan. ¿Y qué se piensa sobre el erotismo? Octavio Paz, nuestro gran filósofo mexicano, premio Nobel, poeta y filósofo teórico, en La llama doble, un texto precioso, sostiene que el amor y el erotismo configuran la llama doble. No hay amor de pareja sin lo erótico. Eso es súper importante. Desde ese punto de vista, Paz sitúa el erotismo en el centro de su reflexión filosófica. ¿Por qué? Porque también vincula al erotismo, como lo han hecho muchos teóricos, con la muerte. Es decir, el erotismo... De hecho, en francés, la palabra orgasmo en francés significa pequeña muerte. Por ende, el erotismo, el placer sexual, sensual, vincula al ser humano con la eternidad. El amor no es simplemente la simpatía cósmica, erótica. Después de todo, el erotismo es eso, ¿no? Simpatía cósmica. Podemos hacer el amor con no importa quién. Se trate de un ser humano, de una hormiga o de un pez o de un elefante, ¿no? Es la conspiración que decían los estoicos que une a todos los seres vivos. Eso es el erotismo y la sexualidad. Y el amor es el reconocimiento que entre todos los seres hay uno al cual me siento más atraído, particularmente atraído por alguna razón secreta, y cuando voy detrás de ese uno, de esa persona única, en cierto modo voy detrás de algo que es más que yo. George Batel, un teórico extraordinario, en Las lágrimas de Eros, erotismo viene del dios Eros, el dios del amor y del sexo, de la sensualidad. En Las lágrimas de Eros, Batel compara el misticismo con el placer sexual. ¿Por qué? Porque hay un momento que el místico o la mística cae en éxtasis. De ahí que en el placer sexual, tras el orgasmo, viene el éxtasis. Pero es esa pequeña muerte. Pero en esa pequeña muerte, miren qué extraño, se puede hablar. Por lo tanto, la vinculación entre erotismo y literatura está en que tras el placer, tras el desmayo, no viene el éxtasis y el silencio, sino viene el éxtasis y el habla. Por ende, se habla de aquello que casi nunca se refiere. Por eso la literatura se relaciona con... Es bien complejo, pero poderlo haber explicado más o menos bien. Como vemos, la cuestión es mucho más compleja que la simple exposición del cuerpo y del placer. De hecho, la exposición simple, plana,
sin una conciencia del hecho, es lo que llamamos pornografía. La pornografía es plana, ¿ah? En cambio, el erotismo es una cuestión teórica, una cuestión interesante, está relacionado profundamente con el carácter humano, ¿ah? Por cuanto es una creación humana, es posponer el acto amatorio, como lo dice, insistimos, Octavio Paz. El amor es una respuesta, el erotismo permite hacer del instante una eternidad, es una experiencia religiosa, ¿eh? El carácter religioso del erotismo es fácil de comprobar. Pensemos, por ejemplo, una de las piezas maestras de la literatura erótica está en la Biblia y se llama El Cantar de los Cantares. ¿Qué dice el Cantar de los Cantares? Qué hermosa eres, qué encantadora, qué amada, hija deliciosa. Esbelto es tu talle como la palmera y tus senos son racimos. Voy a subir a tomar la palmera, sean tus pechos racimos para mí. Es una conversación de dos amantes. Ahora, por supuesto, como nuestra sociedad se obstina en la censura y en la clausura, estos versos han sido considerados que son una alegoría del viaje de Israel por el desierto. No, esto es literatura erótica, pura y simple, y hermosísima. Que por lo demás siempre, como les digo, este carácter sagrado del erotismo en el sentido de ser un encuentro con el otro, un instante de eternidad, ¿eh? El encuentro amoroso permanece en la poesía religiosa. San Juan de la Cruz, uno de los grandes poetas religiosos, también es profundamente erótico. Veamos estos versos. En una noche oscura, con ansias en amores inflamada, salí sin ser notada, estando ya mi casa sosegada. ¿A dónde te escondiste, amado? Y me dejaste con gemido. Como el ciervo huiste, habiéndome herido. Salí tras de ti, clamando, y eras ido. Ahora, lo extraordinario de esta poesía homosexual, ¿eh? Porque el hablante asume la condición femenina, profundamente transgresor de la Edad Media. Ahora, explicado o tratamos de explicar cómo funciona el erotismo, cuál es la literatura, de dónde viene, podemos hacer una pequeña síntesis histórica. No solamente en Occidente, en Japón está el arte chunga, ¿ah? Prohibido en 1907 ya, pero en la Edad Media era un exitazo. Eran pinturas, ¿ah? Que venían con poemas. Se vendían en los mercados formales, también se contrabandeaban, eran súper interesantes, ¿eh? Literatura erótica, pero también de ciencia ficción. Hay un submarino en una de las chungas, me parece, antes de Julio Verne, estamos hablando de 1560. Bueno, como les decía, en 1907, 1908 fue prohibido, de ahí que siguiese existiendo la chunga, pero sus autores no firmaban los textos porque por ello podían ser encarcelados. En China, desde el año 300, 400 a.C., circulaban manuales de práctica sexual. Estos manuales se le enseñaban a los jóvenes, cuestión que es muy importante, ¿eh? Bueno, en Chile, como sabemos, como en nuestro país está prohibida la educación sexual, una cuestión que provoca el aumento de las enfermedades venéreas, el aumento del SIDA, etcétera, porque los niños y los adolescentes no conocen. En cambio, es muy importante tener esa educación porque para disfrutar, conocer y cuidarse en las prácticas eróticas. En India no, pues en India existe el Kama Sutra, que es un verdadero manual erótico. Escrito por la Naga Vastasiana, fue entendido como un texto religioso dirigido al pueblo y con una descripción detallada de prácticas sexuales, pero es un manual súper interesante el Kama Sutra. También están las 1001 noches, que también han sido censuradas en Occidente. Borges se ría. Hay varias traducciones de las 1001 noches y hay algunas que son mucho más pacatas, mucho más conservadoras que otras. En una de estas, que es muy conservadora, llega un ser humano que es hermafrodita, así que tenía los dos sexos. Y el traductor pone que pertenecía a una especie mixta. Extraordinario.
censura. Pero Las Mil y una Noches, ciertamente, estas historias maravillosas que cuenta la princesa al sultán para que él no la asesine. Ahí está Sinbad el Marino, está Ali Baba y los 40 ladrones. Esas historias maravillosas también hay algunas de profundo erotismo. ¿Qué pasa en Occidente? Nosotros venimos de Egipto. Hoy esta cuestión es extraordinaria, ¿eh? Yo una vez tuve la suerte por un proyecto de investigación estar en París y fuimos al Louvre y en la parte de Egipto había un living egipcio de 500 años antes de Cristo. Una silla, un sofá doble y una alfombra. Nosotros venimos de Egipto. Extraordinario, ¿eh? Por un living, se lo juro. Faltaba la pura lámpara, pero en ese tiempo no tenían ampolleta. El punto es que ya hay papiros egipcios que tenían gran circulación en la antigüedad, que eran papiros eróticos. De hecho, había un emperador romano, Tiberio, que encargaba papiros a Egipto, estos papiros que eran más que eróticos, quizás pornográficos. En Grecia, ya en el año 400 a.C., está una obra de teatro extraordinaria de Aristófanes que se llama Lisístrata, abiertamente erótica. Las mujeres griegas hacen una huelga porque los hombres vivían en la guerra, entonces y volvían a puro acostarse con ella y dijeron que no, y hicieron una huelga sexual y se tomaron la Acrópolis. Yo creo que hoy día representásemos Lisístrata, yo siempre les digo a mis alumnos en la universidad que si representásemos Lisístrata hoy día duraría 3 días o 2 días en escena, se levantarían todas las voces, que es poco menos que un escándalo, y una obra extraordinaria porque precisamente recoge ese principio que enunciarían miles de años después los hippies: hace el amor y no la guerra. También hay muchas obras, está Luciano, Luciano de Samosata, el primero que emplea la palabra lesbianismo, que la tomó de Lesbos, de donde era la poeta Safo, que ella era lesbiana, entonces desde ahí toma, desde Lesbos, el término lesbianismo, este autor, término que llega hasta hoy. Roma es riquísima en el género. Los romanos no tenían problema con el cuerpo y con el amor, al contrario de nuestra sociedad. En las termas romanas, por ejemplo, era muy común que la gente se amase, que hubiese fiesta en que estaban todas las personas desnudas. Hay un autor que está perdido, que es una obra de Marcial, un autor del siglo I después de Cristo, en que narra lo que sucedía en estas termas. Obra famosa, El arte de amar. Aquí está la unión entre erotismo, filosofía, pensamiento. El arte de amar de Ovidio, que es una obra preciosa. El Satiricón, que es bastante más obsceno, el Satiricón de Petronio. Sus protagonistas son 3 personajes que carecen completamente de moral. Tienen unas aventuras que todas sus aventuras son de corte erótico. Es una especie de picaresca, así como el Lazarillo de Tormes. Son unos frescolines que andan por todas partes, y sus aventuras son casi todas de carácter erótico en el Satiricón. Bueno, en la Edad Media de Occidente, como se comprenderá por la fuerte presencia de la religión, el erotismo fue prácticamente condenado. Hay algunas obras, pero que circulaban en forma secreta, fundamentalmente escritas, eran manuscritos muy burdos, es decir, con unos papeles que eran hechos a mano. En ese tiempo no se había desarrollado la imprenta, algunos dibujos, pero no se conserva nada relevante. Lo importante, en 1325, en la Baja Edad Media, aparece una obra fundamental hasta el día de hoy, que es el Decamerón de Boccaccio, en que narra las hazañas de monjes, hazañas eróticas. Miren cómo es la cosa, 5 siglos después, en el siglo XIX, es de 1553, diversas copias del texto fueron destruidas en Estados Unidos e Inglaterra. Ya en el siglo XX, en 1954, un juez inglés ordenó la destrucción y la quema de este libro.
Siguiendo en la Edad Media, en Francia, está Antoine de Sales, perdón. Tiene una obra que es muy interesante, lo voy a decir en castellano, el pequeño Juan de... la pequeña Juana de Saint-Tropez, en la cual una mujer viuda adoctrina a un joven caballero en todas las artes de la religión, de la filosofía y de la seducción y el amor. Como ven, siempre esta unión en la literatura entre pensamiento, reflexión y la sexualidad, un autor súper interesante. Hubo un escándalo, a dos inteligentes se lo provocó, dos italianos en Italia, Pietro Arentino y un amigo que se llamaba Marcanto Raimondi, produjeron un libro ilustrado en el 1520, 1530 en Florencia, que detallaba 16 posturas sexuales abiertamente. Evidentemente los metieron presos y el libro fue confiscado. Fueron encarcelados por el Papa. Siguiendo la Edad Media, en España hay textos muy importantes ya en el 1400, el siglo que es llamado el Quattrocento en italiano, porque es un siglo muy importante para el arte. Está el Arcipreste de Hita, donde el autor narra sus aventuras amorosas, y un texto fundamental que es la Celestina, donde se cuentan los aconteceres de una alcahueta, es decir, una mujer que juntaba parejas. Hay un texto bien transgresivo que es la Lozana Andaluza, donde se narran las aventuras de unas prostitutas en la época de Roma. Ese es de 1520. Ya en el siglo XVII, fin del siglo XVI, es decir, 1550, 1560, el siglo XVII, 1600 y 1700, aparece un amplio desarrollo de la literatura erótica con el Renacimiento. Incluso en el Quijote, el Quijote de 1608, en el Quijote hay una joven que es muy interesante, Altisidora se llama. Quedó la duquesa admirada de la desenvoltura de Altisidora, que aunque la tenía por atrevida, graciosa y desenvuelta, no en grado que se atreviera a semejantes desenvolturas, y como no estaba advertida, creció más su admiración. Ahora, la palabra desenvuelta, su etimología, ya hemos hablado de la etimología, se refería a la ropa. La gente andaba con mucha ropa y ser desenvuelta significaba irse sacando la ropa. O sea que esta joven se desnudaba en público. Por eso la duquesa queda admirada, y queda admirada no solamente de su desenvoltura, sino que de su cuerpo. Es decir, hay claramente en ella un interés erótico por esta joven. Y eso está en el Quijote, súper importante. En Francia hay una obra maestra en 1530, 1540, que es Gargantúa y Pantagruel de Rabelais, que ha sido profusamente estudiada. Una historia básicamente chistosísima. Gargantúa y Pantagruel son dos gigantes, y también hay mucho como de ciencia ficción, como de literatura fantástica, pero eran gigantes. Una vez Gargantúa estuvo tomando toda la tarde porque eran muy buenos para beber, y cuando bebían se contaban historias eróticas, historias sensuales. Bueno, el punto es que bebió tanto Pantagruel que hizo pipí al lado de un árbol, pero como era gigante inundó París y la gente andaba en barco en París esa tarde porque Pantagruel había hecho pipí. Es decir, son una historia extraordinaria, y también hay una fuerte reflexión erótica en este texto fundamental de Rabelais. Como les decía, en Latinoamérica la literatura erótica ha tenido un gran desarrollo. Es súper interesante hablar de uno de sus precursores, don Francisco de Miranda, uno de nuestros próceres, los libertadores de Latinoamérica. Sus diarios son impresionantes. Hay una crítica, Mayra Montero, que dice que Francisco de Miranda era un loco del sexo. En sus diarios siempre se está acostando con alguien. La literatura contemporánea, Cristina Peri Rossi, en Chile, Daniela El Tit, Luisa Valenzuela, tenemos a Pedro Juan Gutiérrez con su trilogía sucia de La Habana, la peruana Gabriela Wiener,
autora de Sexografías, 9 lunas y La llamada perdida. Es decir, hay un gran desarrollo de la literatura erótica en Latinoamérica. ¿Qué leer? Cualquiera de los autores que hemos mencionado, si pudiesen leer a Henry Miller y Trópico de Cáncer o Trópico de Capricornio, sería extraordinario. El Decamerón está en internet. Cualquiera de las historias del Decamerón son interesantísimas. Elogio de la madrastra, de Vargas Llosa. Como agua para chocolate, una novela deliciosa de Laura Esquivel. Y así podrán aproximarse a esta literatura tan interesante, tan transgresiva y que habla de algo tan nuestro como es el erotismo. Bueno, de eso quisimos conversar hoy día, hablar hoy día, aquí en el programa sobre libros de la Universidad de la Frontera. Nos resta agradecer a la Dirección de Vinculación de nuestra universidad, donde hoy día realizamos este programa. Gracias.